Bienvenidos una vez más a Resolviendo la Interactiva del Etsani 2. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del módulo de Ingenierías y Tecnología que corresponde a la parte de Física. Pero antes de comenzar es importante decir que en la descripción del video dejaré el link directo a la página de Ceneval, la oficial, para que resuelvan el Etsani 1, 2 o 3, el que quieran, el oficial 2020, ¿no? Actualizado y toda la cosa. En el simulador, que son las mismas preguntas que estamos resolviendo aquí. ¿Ok? Muy bien, ahora sí, comencemos con la primera. Una escalera que mide 10.5 metros tiene la misma longitud que una D y pregunta ¿cuántas pulgadas? Evidentemente quieren que hagamos la conversión de 10.5 metros a pulgadas. Ok, entonces tenemos aquí la escalera que mide 10.5 metros. Si tú vas y te revisas tu regla normal, siempre tienes una conversión de... Si es una larga, pues tiene metros y también tiene centímetros. Y algunas del otro ladito tienen pulgadas y hasta pies, ¿no? Y normalmente, pues una pulgada equivale a 2.54 centímetros, ¿no? Por regla general. También luego en la regla viene los que valen los pies y un pie vale 30.48. En este caso no sirve de nada, pero siempre está bien saberlo, ¿no? Ok, entonces aquí lo que tenemos que hacer son dos cosas, ¿no? O convertimos los metros a centímetros para hacer la conversión a través de esta conversión, ¿ok? De centímetros a pulgadas, o encontramos la equivalencia entre pulgadas y metros. Y yo creo que vamos a hacer la segunda. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Si tienes que 2.54 centímetros es igual a una pulgada, pues hasta mentalmente puedes hacer esto. Un centímetro es igual, o más bien 100 centímetros es igual a un metro, ¿no? Entonces, si tienes 2.54 y quieres pasar eso a metros, lo divides entre 100, porque 1 es igual a 100. Entonces, eso te da 0.0254. Si no me crees, vete al Google y ahí ponle, ¿no? Te va a salir ese número. Este número es el equivalente para la conversión. Ya que tienes eso, pues haces los cálculos para la conversión. ¿Cómo es esto? Bueno, tienes 10.5 metros que multiplican a una pulgada y lo divides entre lo que vale la pulgada. Tú dirás, bueno, ¿y qué clase de conversión es esta? Es como una regla de 3. Simplemente que aquí yo no lo voy a manejar regla de 3 porque esto es una clase de física. Y en las clases de física se maneja de esta manera. Porque no te vas a poner a hacer la regla de 3. Aquí esto se le llama relación, ¿ok? Y la relación que tú tienes que poner aquí para obtener metros, evidentemente, es con metros abajo. ¿Por qué? Porque quieres eliminar metros, ¿no? Si tú quisieras obtener pulgadas, o más bien obtener metros, pondrías los metros arriba para que no se eliminaran y aquí tendría que ser pulgadas. A lo que me refiero es esto. Si tú quieres hacer una conversión, siempre haces una relación de una pulgada o un metro con las pulgadas o metros, lo que tú gustes estés buscando, ¿no? Creo que esta ya lo han visto, no voy a hacer mucho énfasis en esto, pero esta es la correcta forma de hacer las conversiones. No por regla de 3, porque eso está en matemáticas y estamos en clase de física, ¿ok? Pero es lo mismo. Hagan la regla de 3 y va a salir exactamente lo mismo, ¿no? Multiplican 10.5 por 1 entre esto. Y es lo mismo, ¿ok? Regla de 3. Y esto da 413.38 pulgadas. Por lo tanto, la respuesta es D. ¿Ok? Muy bien, vamos con la segunda. Número 2. Un avión sale del aeropuerto y se dirige primero al este, 1200 kilómetros, y después al norte, 900 kilómetros. ¿Cuál es la posición del aterrizaje del avión con respecto a su salida? Y bueno, entonces lo primero que uno hace para resolver este tipo de problemas es poner un plano cartesiano o una cruz ahí, como quieran llamarle, y hacen dibujitos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, primero lo que yo haría es, primero que nada, posiciono dónde está cada punto cardinal, ¿no? Y después digo, bueno, si esa cosa se mueve 1200 kilómetros a la derecha, es decir, al este, pues así lo pongo, ¿no? 1200 kilómetros y luego pones 900 para arriba. ¿Por qué? Porque es el norte. Y dice, ¿cuál es la posición del aterrizaje del avión con respecto a su salida? Lo que quieren es saber la distancia que recorrió, así de fácil, ¿no? Es decir, esta línea que está aquí, la negra, ¿no? Es decir, una diagonal. Y pues para tener esto está muy sencillo realmente, porque lo que tenemos aquí es un triángulo, ya saben, con 90 grados aquí, ¿no? Un triángulo rectángulo. ¿Y cómo se resuelve un triángulo rectángulo? Pues con el teorema de Pitágoras, amigos. Dos lados pequeños, 900 y 1200, es igual a uno grande, ¿no? Obviamente todos al cuadrado. Y el uno grande es la hipotenusa, o en este caso, para no ser conveniencia, pues la línea diagonal. Muy bien. Entonces pones 1200 al cuadrado más 900 al cuadrado, que te va a dar la suma de todo esto, ¿no? O sea, la suma de eso va a dar esto. 225.000, no. ¿Cuál 225.000? No, es 2.250.000. Eso es correcto, ¿ok? Ya que tienes el 2.250.000, pues le sacas la raíz y te va a dar 1.500 kilómetros. Esto es lo que mide la línea negra. Por lo tanto, tu respuesta correcta es 1.500 kilómetros al noreste. ¿Ok? De hecho, sur, ahí sí de plano ni pinta nada porque es al sur, o sea, es para abajo. Y el sureste tampoco, porque es entre el sur y el este. Tampoco, ¿no? Nunca se fue al sur. Y 2.100 kilómetros al noroeste, pues hubiera podido ser. Ese es el asunto. Pudo haber sido, pero ya corroboramos que no es así. Vamos a la número 3. Ejercicio número 3.
¿Cuál es el peso del semáforo en newtons si se encuentra en equilibrio? Considere coseno de 30 igual a 0.866 y seno de 30 igual a 0.5. Y bueno, aquí tenemos el sistema, está en equilibrio, obviamente es un semáforo que está colgando, tiene una cuerda en la izquierda con un ángulo de 30 grados respecto, bueno, a esta parte, ¿no? Y tienes una cuerda a la derecha, ¿no? Cada uno tiene su respectiva fuerza y demás. Pero el ejercicio, que es muy sencillo, yo no sé cuál es tu nivel de física. Y lo importante de la física es que debes entender, pues, qué estás haciendo. A diferencia de la matemática, que vas y metes números y que sabes que un montón de veces te va a dar un resultado correcto, aquí es un poquito diferente, ¿ok? Y pues para eso es un dilema, porque va a ser muy aburrido para ustedes y también para mí tratar de explicar esto, pero lo tengo que hacer así, ni modo, o sea, tengo que explicar conceptos muy básicos para que puedan entender el ejercicio. Así que mejor vamos a ello para no gastar tiempo, ¿no? Y saliva. Muy bien. El primer concepto que deben entender es algo acerca de los ángulos. Pero agarren su libreta y pónganse a anotar. Tenemos aquí el plano cartesiano y tenemos 4 cuadrantes. Imaginemos que aquí tenemos una flecha, ¿no? Y que tenemos un ángulo de 30 grados respecto a la X y obviamente lo de arriba va a ser 60, ¿no? Creo que el primer concepto que deben tener en cuenta y siempre deben saberlo es que esta cosa de aquí tiene 90 grados. ¿Ok? Siempre tiene 90 grados. Y obviamente si tienes 30 respecto a X, tienes 60 respecto a Y. Eso es evidente, ¿no? Apúntalo si aún no lo sabes. Muy bien. Una cosa que tal vez tú no sepas respecto a las funciones trigonométricas es lo siguiente. Coseno de 30 es igual a 0.866 y seno de 30 es igual a 0.5. Pero te hago la pregunta sin usar tu calculadora. ¿Sabes cuánto es coseno de 60 y sabes cuánto es seno de 60? Muy bien, te lo voy a decir para que lo mires. Y quiero que te puedes dar una idea desde ahorita, ¿no? Si te lo ando preguntando es por algo. Coseno de 60 es igual a 0.5 y coseno de 60, perdón, seno de 60 es igual a 0.866. ¿Se dieron cuenta cómo es como si fueran complementarios o fueran iguales de alguna manera o hubiera una relación extraña entre una y otra? Pues muy bien, esto no tiene nada de extraño, esta es su relación. Son como complementarios, ¿ok? Ustedes podrían pensar, bueno, tal vez solo da con el 0.5 y, perdón, con el 60 y con el 30, pero no. Dan también, por ejemplo, con 70 y 20. En este caso, coseno de 70 es igual a 0.3420. Seno de 70 es igual a 0.939. El complementario, es decir, para llegar a 90, porque solo estamos hablando de cuadrantes, o sea, el siguiente cuadrante es lo mismo, son 90 grados, se repite, pero puede que el signo sea diferente. Entonces aquí el complementario sería, en este caso, coseno de 20 da 0.939, que es exactamente el seno de 70, y el seno de 20 es igual a 0.342, que es igual a coseno de 70, ¿ok? Entonces eso siempre se repite. Toma tu calculadora y ponle ahí coseno de 5 y ponle seno de 95 y te va a dar exactamente lo mismo. Ok, eso es importante. ¿Por qué? Es importante, te lo voy a adelantar para esta parte, donde está este 30 aquí. ¿Por qué? Porque tú no tienes una calculadora científica. Entonces, es importante que sepas dónde va a ser negativo o positivo. ¿Ok? Otro concepto importante que tienes que tomar en cuenta es dónde la función seno o coseno es positiva o negativa. ¿Ok? En un cuadrante, obviamente, ¿no? Bueno, en los 4 cuadrantes. Por ejemplo, coseno de esos ángulos de aquí es positiva de este lado. Pongan un ángulo entre 0 y 90 o entre 270 y 360, dependiendo cómo lo miren. Si lo miran de este lado, 0 y 90, ¿no? Bueno, 0 y 270, pero bueno, en fin. Pongan un ángulo, por ejemplo, coseno de 30, coseno de 40, coseno de 95. No, coseno de 95 no, esto ya está para acá. Pero coseno de 85 sí, ¿no? O coseno de 279, coseno de 300 o lo que tú quieras, ¿no? Lo que esté aquí siempre te va a dar positivo. Por ende, lo que esté acá te va a dar negativo, ¿ok? Y el seno es similar, pero no igual. Todo lo de arriba es positivo y todo lo de abajo es negativo. Obviamente, entre 0 y 180 es positivo y entre 180 y 360 es obviamente negativo. También otro concepto importante es que quiero que vayan y tomen su calculadora y le pongan coseno de 90, ¿ok? Y póngale coseno de 270 para que de una vez sepan que esos valores que son los que caen en Y, en la perfecta línea de Y, son siempre 0. Lo mismo ocurre con seno. Póngale seno de 0 o póngale seno de 180. Como es la perfecta línea de X, esos van a dar 0. ¿Es importante que lo sepan? Sí. Para poder eliminar luego cosas que le pueden salir por ahí, ¿no? Muy bien. Ahora sí, ya tenemos el ejercicio. Lo siguiente que debe hacer uno, ya que conoce todo eso, es, bueno, hacer un diagrama de fuerzas, ¿no? En este caso tenemos nuestro,
bueno, nuestro diagrama, cuando tenemos aquí una línea, en este caso va a ser rosa, que va a representar los 40 newtons, ¿no? Y luego tenemos el peso cayendo, que es P. No conocemos la fuerza, pero ahí va a ser P, ¿no? Y también tenemos otra fuerza hacia acá, 80 newtons, con 30 grados aquí. Si son 30 grados ahí, obviamente, ¿cuánto es respecto a X? 60. Muy bien. ¿Por qué estoy hablando de 60 cuando aquí nos dan 30? Bueno, cualquier cálculo que se haga para hacer leyes de fuerzas o leyes de equilibrio, es importante que se haga respecto al eje de las X. ¿Por qué? Porque si se hace respecto a estos ejes de la Y, como el que va para arriba, como el que va para abajo, y sacas ángulos ahí volando, ¿no? Este está volando, ¿no? El de 30 está volando, está pegado con una pared vertical y luego con así a lo loco, ¿no? Volando 30. Esos lo que tienen que hacer ustedes es cambiar en vez de que sea coseno, va a ser seno, siempre que lo ocupen utilizar, pero eso ya sería complicarse y entender otra cosa, ¿no? Y eso ya no importa, eso no importa. Mejor háganme caso a mí y tomen siempre respecto a las X, para que así coseno sea coseno y seno sea seno. Muy bien. Ya sabiendo eso, pues tienes que hacer una sumatoria de f de x y f de y. ¿Para qué? Bueno, porque dentro de esas sumatorias, y como es equilibrio, de seguramente está involucrada el peso. No seguramente, 100% cierto. Ya que sabes que está involucrado el peso, pues obviamente de ahí vas a hacer una equivalencia para poder obtener el peso. ¿Cómo se hace eso? Bueno, veamos. F de x va a sumar todas las fuerzas que tienes en x. ¿Ok? En este caso, voy a sumar hasta unas fuerzas que no importan, de hecho. Por ejemplo, el peso coseno de 270 que tengo aquí no importa porque coseno de 270 o coseno de 90 da 0. Entonces esto no lo puse aquí nada más porque son todas las fuerzas, independientemente de que si son 0 o no. Ahora bien, pongo 120 grados y 270 porque estos son valores que tú le pondrías a tu calculadora. ¿Ok? Y solo como explicación. Tú cuando vayas a resolver este problema en tu calculadora vas a hacer esto. 80, que es la que tienes aquí. Y pones coseno de 120. ¿Por qué? Porque 90 es este ángulo aquí, pero como este ángulo está más abierto, es 90 más 30. 90 más 30 da coseno de 120. ¿Por qué coseno de 120 y no coseno de 30 o 60? Bueno, eso es muy sencillo. Si tienes tu calculadora, tú puedes poner coseno de 120 y te va a dar el valor, ¿ok? De coseno, pero además te va a dar el signo, porque son 120 grados. Y eso está muy bien, porque así te ahorras de andar pensando de si es negativo en ese cuadrante o positivo, ¿ok? Que de hecho yo te lo adelanto. Recuerda, en este cuadrante el coseno es negativo, ¿ok? Que no se te olvide eso. Muy bien. Ahora bien, si tú no tienes calculadora y esa es la forma en que lo debes de aprender, es lo siguiente. Va a ser lo mismo, nada más que en vez de usar 120 grados, vas a usar 60. Y no es porque 120 entre 2 sea 60, no. Vas a usar 60 porque 60, ¿qué fue lo que te dije? Siempre vas a usar el ángulo respecto a X. Para que no tengas que andar involucrando otras cosas raras, ¿eh? Porque si aquí quieres poner tú coseno de 30, no va a ser coseno de 30 ni de pets. Va a ser seno de 30. ¿Por qué? Mejor ni hablamos de eso. Tú ahí mejor hazme caso a mí y ya olvídate de ese asunto, ¿no? Y luego 40 coseno de 0, pues está bien, ¿no? Aquí está en 0, muy bien. Y luego P coseno de 90. ¿Por qué 90? Porque pues son 90, ¿no? De 0 a aquí son 90, 270 no pinta mucho. Pero en fin, eso también es 0, así que no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que les dije? Coseno de 120 es menos 0.5 y coseno de 60 es 0.5. Por eso les dije de dónde tienen que recordar y apuntar dónde los cuadrantes son negativos. Porque a la hora de tú poner, aunque sea lo mismo, cada uno tiene un signo diferente. Entonces, eso sí involucra otras cosas que tomar en cuenta y tienes que a fuerza sí poner el signo porque aquí esto no es matemáticas. Aquí ocupas saber si va a ser positivo o negativo. Muy bien. Ya sabes eso, entonces, ok, también sabes que el coseno de 270 es 0 y coseno de 90 también es 0. Por eso se elimina esta parte de aquí, ok. Muy bien. Ahora vamos con y. Y voy a hacer exactamente lo mismo, nada más que lo voy a cambiar por seno. Y los ángulos, como son completos, no pasa nada, pones exactamente lo mismo, ok. En esa parte, también lo vas a poner como si fuera, pues como para resolver con una calculadora normal, ok. No con calculadora científica. Eso sería usar los ángulos que ya te dije, ¿no? Seno de 60, 40 seno de 0 y P seno de 90. ¿Ok? Aquí sabes que seno de 60 es positivo. ¿Por qué? Porque seno de 90 es positivo porque esta parte de aquí, el cuadrante 1 y 2 es positivo. Y seno de 0 es 0. Ya sabes eso también. Y seno de 90 es un 1. ¿Ok? En primera instancia, ya por lo último que quiero decir es que se va a eliminar esta parte de aquí porque es 0 y obviamente X no tiene P y como no tiene P, a ti lo que te interesa es saber el peso
del semáforo. Y como no tiene P, pues no tiene caso. No tiene caso ni andar jugando con esas fuerzas, ¿ok? Lo mejor es buscar dónde está P para poder utilizarlo y sacar una respuesta correcta. Entonces vamos a trabajar con P. Ya tienes esto aquí, ¿ok? Y ahora solo te queda esto. Esta ecuación sencilla. Bueno, gente, aquí me andaba equivocando. Era 80 seno de 60, que está bien porque viene de 120, que está en la parte de arriba. Muy bien. Y aquí es seno de 90, pero saben que venía de seno de 270, por lo tanto es igual a menos 1, ¿ok? Entonces, ya que pongo menos 1, me quedaría menos P. Y ahora solo paso del otro lado, o sea, el P lo dejo del lado derecho y quedaría como P normal. Entonces sería 80 seno de 60 y 80 seno de 60. Como sabemos, seno de 60 sí nos lo dieron. ¿Y cuánto era? Bueno, más bien, no nos los dieron, pero como sabemos que es el complementario de la primera parte que anduve explicando sobre los ángulos, aquí tú pones 0.866, ¿ok? Que es exactamente lo mismo, ¿no? Coseno de 30 es igual a seno de 60, por lo tanto, sí nos lo dieron indirectamente. Ya que lo pones ahí, pues ya solo sería multiplicar 80 por 0.866 y eso te daría 69.282, ¿no? ¿Y cuál es tu respuesta correcta? Pues sería C. Y así terminamos este ejercicio. Algo rebuscado, sé que muchos me van a odiar, unos no le van a entender, me van a poner ahí dislikes, supongo. Y pues de esto depende, la verdad, de si sigo o no sigo haciendo ejercicios de este tema, porque para empezar la lengua la tengo súper trabada y ya estoy harto de andar grave y grave. El perro hace ruido, los vecinos hacen ruido, todo el mundo hace ruido, ya me tiene harto esto. O sea, no por ustedes, sino porque está complicado el asunto, ¿no? Ya uno se frustra un poco, ya ni puedo hablar bien y demás, ¿no? Y aparte hace calor. Entonces, por mi parte sería todo en este ejercicio y vamos al número 4, si les parece. Número 4. Ana corre en una pista circular cuyo perímetro es de 3 kilómetros. Si corre 2 vueltas completas en 2 horas, ¿cuál es la velocidad angular? Y bueno, un esquema general sería lo siguiente. Tenemos un círculo cuyo perímetro, es decir, todo lo de afuera es de 3 kilómetros. Ok, esta muchacha dio 2 vueltas, eso equivale a 6 kilómetros, obviamente, y lo dio en un tiempo de 2 horas. Ellos nos piden determinar la velocidad angular, ¿ok? Y la velocidad angular está definida de la siguiente manera. 2pi, ¿ok? Entre el tiempo. Es decir, cuánto tiempo tardas en dar las 2 vueltas, ¿no? Eso es 2pi, ¿ok? También está definida de otra manera. La velocidad angular se puede definir como la velocidad lineal, es decir, la v normal de aquí, entre el radio. También de esa manera. O sea, hay una relación directa entre la velocidad lineal y la angular que no es muy difícil de entender, ¿ok? En la cuestión del concepto y demás, se lo dejo para que lo busquen en Google. O sea, no hay mucho problema con eso, está muy sencillo realmente. Así que mejor vamos a resolverlo. La manera más fácil de resolverlo es aplicando esta fórmula. ¿Por qué? Porque tienes 2pi y 2pi ya los conoces. Solo tienes que saber cuánto vale t. Y t no es muy difícil de entender. T es el periodo, ¿no? Es el tiempo en que tardas en dar la vuelta. ¿Y cuánto tiempo tardas en dar una vuelta? Bueno, si dice que esta muchacha, por lógica, pura lógica, da 2 vueltas, es decir, 6 kilómetros en un tiempo de 2 horas, eso significa que ella está dando una vuelta completa cada hora, ¿no? ¿Ok? Entonces el tiempo de una vuelta, ¿ok? Sería 2pi entre una hora. Pura lógica, pura lógica. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es tu velocidad angular? Es 2pi entre hora. Pero también lo ponen como 2pi radianes entre hora. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un pi, ¿sabes qué es un pi, no? Un pi, hay el radio, cabe un pi completo en una circunferencia, ¿no? Entonces 2pi es dos veces lo que cabe pi, ¿no? Bueno, mejor ya no los hago bolas, ¿no? Pero básicamente solo pongan 2pi radianes y chingues uno. Así está bien, porque ya lo demás va a ser muchas bolas. Así que simplemente las unidades, y búscalo también en Google si quieren, es pi radianes. O sea, bueno, son 2pi radianes hora, ¿no? En este caso. Hay otra forma, ¿no? La velocidad lineal que les había comentado también lo pueden sacar de aquí, porque puede que resulte que un día les digan, oigan, sáquenme la velocidad angular respecto a la velocidad lineal, y ya que estamos aquí, pues lo vamos a hacer también, ¿ok? La velocidad lineal es muy sencillo, realmente es la distancia entre el tiempo, ¿no? Por ejemplo, 6 kilómetros entre 2 horas, porque es la velocidad a la que está recorriendo eso. Evidentemente esto nos da 3 horas, 3 kilómetros por hora, ¿no? Esa es la velocidad con la que esta muchacha está corriendo. ¿Tiene todo el sentido del mundo? Sí. Cada hora recorre 3 kilómetros. Muy bien. Ahora bien, también tienes que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio, ¿no? Entonces únicamente sería 3 entre el radio. Pero el radio, ¿cuánto vale? Bueno, el radio de un círculo vale 2pi r, ¿ok? Muy bien, entonces si despejas el radio, te queda que el perímetro vale 3 kilómetros, ¿no? Y 2pi pues vale 2pi. Entonces el radio es igual a 3 kilómetros entre 2pi. Es un valor, va a dar decimales, búsquenlo porque es 2pi.
Y si quieren, sáquenlo de una vez, ¿no? Muy bien. Ok, entonces ya que tienes eso ahí, yo lo voy a poner de esta manera, ¿no? 3 kilómetros, que es la velocidad que ya tenía yo, sobre hora, entre 0.477, que es 3 kilómetros entre 2pi. Aquí me va a quedar un valor, ¿no? Que es 2pi radianes sobre hora. Sí, esto de 3 entre 0.477 da 2pi, ¿no? Pónganle en su calculadora y ahí más o menos le va a dar 2pi. ¿Ok? Pero solo si hacen, obviamente se utilizan todos los decimales. Si no lo utilizan todos los decimales, pues les va a dar el valor de pi más o menos aproximado en decimales, ¿no? Que sería 3.14 como por 2 más o menos. 6.28 o algo así. Muy bien, entonces la respuesta viene siendo D. Vamos a la número 5 si les parece. Número 5. Un bloque con masa de 3 kilogramos está en reposo sobre un plano inclinado. Punto. Si el coeficiente de fricción estática entre el bloque y el plano es de mu s, ¿ok? Mu es la letra que está aquí. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuáles ecuaciones satisfacen la condición de equilibrio que muestra la imagen? Y bueno, lo que tenemos aquí en la imagen es una caja que simplemente está en equilibrio, quiere decir que no se está moviendo. ¿Ok? Que la fuerza que la está tirando hacia abajo, que es su propio peso, no la está moviendo, ¿no? Es como si tuvieras un carro y el carro no se fuera. ¿Ok? Ya sea porque tiene el freno de mano o porque tiene piedras, pero el chiste es que está ahí, únicamente estática, ¿no? Y nos preguntan qué ecuaciones satisfacen este modelo. Muy bien, eso es muy sencillo. Pero primeramente es importante definir, ¿no? Varias cositas. Por ejemplo, tenemos la caja, ¿no? Y tiene una componente hacia abajo, ¿ok? Y tiene otra componente también hacia abajo, pero una va directo hacia donde está esa cosa. Es decir, como si fuera la pared o el piso, ¿no? ¿Ok? ¿Es importante mencionar esto? Sí. ¿Por qué? Bueno, simplemente para decir que el objeto se mueve porque está inclinado o que no se mueve porque está inclinado, pero hay una fuerza que lo detiene, ¿no? Pudiera ser el freno de mano o pudiera ser otra cosa. Sin embargo, normalmente un objeto tendería a moverse, ¿no? Dependiendo qué tan inclinado esté el asunto. Ahora bien, si un objeto está en un plano totalmente el piso, ¿no? Horizontal, el objeto no se va a mover ni de pets, ¿ok? Sabemos que tiene, o sea, que se puede mover para la izquierda o para la derecha, pero no se va a mover. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo afecte por fuera, ¿no? Y sabemos que su peso únicamente recae hacia abajo y sería la masa por la gravedad. Para poder entender esto es como si una persona se te sube encima. La persona no se mueve, pero realmente pesa sobre ti. ¿Por qué? Lo que está haciendo ahí es ejercer un peso, que es la masa por la gravedad. Normalmente es la segunda ley de Newton que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero la aceleración también puede ser la gravedad. En este caso sí, ¿por qué? Porque la gravedad es una aceleración. ¿Ok? Es la aceleración que todos los días sufrimos. Muy bien. ¿Ok? Entonces es el peso de un objeto estático cuando está obviamente en horizontal, pero cuando ese mismo peso, que es el peso total, está en un plano inclinado, esta cosa se reparte tanto para abajo como para adentro de la pared o el piso que está ahí haciendo, ¿no? Pues únicamente esta parte es para que vean la diferencia, ¿no? Entre cuando está totalmente el peso cayendo hacia abajo y cuando se tiene que repartir y por esa razón se mueve. Muy bien. Una vez habiendo dicho esto, otro punto interesante que tienen que saber y todo eso es que, por ejemplo, tienes una pelota, ¿no? Esa pelota se va a ir hacia abajo, como si fuera un carro, ¿ok? Se va a ir hacia abajo, a menos que algo lo detenga. Muy bien. Sabemos que si tú pones aquí un ángulo de 60 grados, ¿ok? Entonces esta cosa, lo de los ángulos y todo ese rollo, te sirve a ti para que tú sepas con qué proporción le vas a asignar del peso que tienes aquí total cuánto peso está cayendo hacia abajo para que se mueva solo. Nada se mueve por sí solo. Si está cayendo hacia abajo, eso significa que tu propio peso te está arrastrando hacia allá. Nada más que como se inclinó esa cosa, evidentemente las fuerzas se están moviendo, ¿no? ¿Ok? Se mueven del lugar, ¿no? O hacia donde quieren ir. Y aparecen componentes en X y en Y que corresponden al seno y al coseno normalmente, ¿no? Ok, en este caso, tú sabes que para que se mueva en X, que sería, esto es un plano inclinado, pero se está moviendo en X porque Y, ¿sabes para dónde es? Y es hacia abajo, es la línea roja, y X es hacia los lados. Entonces, si una pelota se va a mover, o un carro se va a mover, es porque en X se está moviendo. Y las componentes en X se manejan con cosenos, creo que sí lo sabes, ¿no? Todo lo que es correspondiente a X se maneja con cosenos. Ahora bien, ellos acá, y analicen esta parte, MG seno del ángulo, ¿no? Para ver lo que está moviendo hacia abajo, en este caso, como si fuera en componente en X, ellos le ponen un seno. Y tú te preguntarás, ¿por qué le están poniendo seno? ¿Y por qué tú me estás diciendo acá que es con coseno? Sí, es con coseno, pero es el ángulo que está aquí arriba, no el de aquí abajo. Ellos tienen el ángulo teta, que es el que está pegado al X, ¿ok? O al suelo. Ese ángulo no debes de tomar en cuenta. Lo tomas, pero cambiaría las cosas. En vez de que sea coseno, se vuelve seno. Y sería del otro ángulo, ¿ok? Este ángulo que tienen aquí teta no es el mismo que yo tengo acá. Si se dan cuenta, esta cosa hasta aquí, hasta este punto, mira la flecha, esta cosa se movía con un ángulo de 90 grados aquí, es decir, que este ángulo de aquí era 90 menos teta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente dentro de cada triángulo hay
no, 180 grados. Pero el chiste es que este ángulo que está aquí no es el mismo que teta, ¿ok? Es un ángulo diferente. Y ese ángulo que está aquí es el mismo ángulo que yo tengo acá. Allá pudiera ser cualquier otro número. Yo tengo un 60 por poner algo. Entonces, si tú quieres utilizar componentes en X, es decir, el coseno de algo, pones el ángulo que está en la parte de arriba, ¿ok? Y lo mismo pasa con el de Y. Si quieres utilizar para el componente en Y, seno, tienes que poner el ángulo de arriba. Si pones el de abajo, cambian las cosas. Pones el ángulo de abajo y le pones ahí seno acá, en donde está coseno, y coseno donde está el seno, ¿no? Última cosa que quiero mencionar. La normal es esa mentada fuerza que ejerce el piso sobre la pelota para que no se vaya para abajo, ¿no? Es decir, contra la pared. Es decir, por ejemplo, si yo me subo arriba de ti, ¿ok? Tú, para que yo no me hunda sobre tu cuerpo o sobre el piso, ejerces una fuerza. No, tú ejerces una fuerza sobre mí, porque yo peso, ¿ok? Entonces, tu cuerpo va a ejercer una fuerza sobre mí que tú no estás ejerciendo, simplemente es algo normal. Y el piso ejerce una fuerza sobre ambos, ¿no? Simplemente es como un equilibrio, ¿no? O sea, no te vas para abajo, ni tampoco te vas para arriba volando, ¿ok? Muy bien, entonces ahora sí, pues ya estamos listos para resolver el problema. Ok, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí, pues la caja, una fuerza va hacia abajo, ¿ok? Una va contra la pared, que es el piso en este caso, ¿ok? Y tenemos que pesar, pues M, ¿no? Lo que quieras. Ok, tenemos el ángulo aquí, teta, muy bien. Entonces, en este caso, ellos utilizan el seno y no lo vamos a cambiar nosotros. Simplemente lo del coseno te lo dije cómo deben ser las cosas. Aquí la componente en X, normalmente que siempre le pones un coseno, le están poniendo un seno porque están utilizando este ángulo. Si quieres que esto sea un coseno, recuerda, utiliza el ángulo que está aquí arriba, que aquí no aparece. ¿Ok? Pero lo que sea, lo utilizas ese. Muy bien. El ángulo, perdón, la componente en Y ahora vuelve a ser mg coseno del ángulo, ¿no? Muy bien, todo perfecto. Tienes algo hacia arriba, que es la mentada normal, y algo hacia atrás, y esto que tienes hacia atrás es la fuerza de fricción estática, lo que permite mantener estática esa cosa de ahí. Muy bien, cuando estas fuerzas son iguales, en total, ninguna de estas cosas debería moverse, ¿no? Es cuando tú dices que las componentes en X dan 0 y las componentes en Y dan 0, ¿no? En este caso, para el caso de las X, tienes mg seno del ángulo. ¿Por qué? Porque es la que se mueve en X, ¿ok? Sé que tiene el seno y el seno no pertenece a las X, pero en este caso, si utilizas este ángulo, sería seno, ¿ok? Y lo estamos haciendo así porque ellos manejan así esa cosa. ¿Ok? Entonces, menos, para que sea igual a 0, obviamente tiene que ser menos la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción es igual a el componente de fricción por la normal, como aparece acá. Aquí lo tienen ellos, ¿eh? Yo no lo inventé ni nada. En Y sería la normal menos la componente que está pegada a la pared, mg coseno del ángulo. Ahora bien, ¿cuáles son positivas y negativas? Evidentemente, la que va acá hacia abajo, la que está, esta porque es la que está propiciando el movimiento, mg seno del ángulo va a ser positiva, y la que está evitando que se mueva es negativa, ¿ok? En este caso, el normal es la fuerza que va hacia arriba, y una fuerza que va siempre hacia arriba, el componente de las y siempre es positiva. Es decir, de hecho, la normal siempre se toma como positiva. Entonces, para mantener esto como igual a 0, pues evidentemente mg coseno del ángulo, que es la componente en y, pues debería ser negativa, ¿no? Y ya sería con esto ya estaría resuelto el problema, que sería la respuesta es A, ¿no? Y ya con esto, bueno, ya está terminado. Número 6. La pregunta es, ¿la aceleración que presenta un móvil se debe a? Y bueno, un móvil no se refiere a un teléfono, ¿no? No es que el teléfono se acelere, que estaría bueno que el mío se acelerara más porque está bien lento, pero se refiere a cualquier cosa, ¿no? Un objeto o lo que sea. Y dice A, que la suma de las fuerzas internas es cero. No, eso es mentira, porque eso no tiene nada que ver. Primero que nada, las fuerzas internas no te van a mover un objeto, pero aunque fuera algo molecular o atómico, ¿ok? Si está en cero, pues obviamente está en equilibrio, por lo tanto no se movería. Así que A está descartada. B, la aplicación de una fuerza interna, pues es que no sé, es que no especifica a qué se refiere con fuerza interna, ¿ok? Pero si fuera internamente que algo se está moviendo, evidentemente sería algo molecular, pero ese no sería el asunto, ¿no? O sea, no, en este caso estamos hablando de física clásica y no física moderna, que es la mecánica cuántica y todo eso, ¿no? Así que básicamente, si es algo de interno, es no, ¿ok? Y luego D, que la suma de las fuerzas externas es cero, y aquí es donde entramos a la clásica, ¿no? Y las fuerzas externas, si dan cero, evidentemente el objeto no está en movimiento. Y C, la aplicación de una fuerza externa. Ahí sí es. ¿Por qué? Porque tienes un objeto, le aplicas una fuerza externa, y si esa fuerza externa es mucho más grande que el coeficiente de fricción estático, ¿ok? Y lo rompe, y rompe esa fuerza, ¿no? Rompe o sea, la estática de esa, del,
del objeto, pues ahora sí, la aplicación de una fuerza externa es la correcta. Muy bien, ya la número 7, y para finalizar esta parte de ejercicios, si un objeto con masa de 110 kilogramos se lanza verticalmente hacia arriba a una velocidad inicial de 30 kilómetros por hora, ¿cuántos metros de altura alcanzará? Y considere que la gravedad vale 9.81. Bueno, este ejercicio es relativamente sencillo, ¿ok? Tenemos aquí un piso y sabemos que hay una pelota o lo que tú quieras y se lanzó hacia arriba, ¿ok? La velocidad de lanzada es de 30 kilómetros por hora. A mí no me importa quién la lanzó, ¿ok? Sabemos sabemos que está bien pesado, son 110 kilos, pero se lanzó, ¿no? Y pregunta, si lanzas esa cosa a 30 kilómetros por hora, pues ¿cuántos metros subirá y luego termina por bajar? Bueno, llega un punto en el que ya la velocidad no aumenta, ya se queda totalmente en cero. Y luego ya cuando llega ese punto, que pueden ser 20, 30 metros o lo que sea, eh, va a tender a bajar por la fuerza de la gravedad, obviamente, ¿no? Entonces, aquí tenemos una fuerza hacia atrás y esa fuerza es la fuerza de la masa por la gravedad. Muy bien. Ok, entonces la forma de resolverlo va a ser a través de algo conocido como energías. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas, pero yo te lo voy a enseñar de la manera más sencilla. Y energías es un tema muy bonito porque en la física, si bien es cierto que muchas cosas tú puedes resolverla con ecuaciones muy complicadas, la parte de energías está bastante interesante porque te ayuda a resolver problemas de una manera súper sencilla y la cantidad de problemas que tú resuelves en temas pasados antes de llegar a este punto se te vuelven súper sencillos cuando aplicas energías. Bueno, para eso necesitas recordar que la energía de la que yo estoy hablando es la energía cinética de un cuerpo. ¿Ok? Que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta fórmula la has visto en alguna parte. Es una fórmula de la mecánica clásica y es bien sencilla de aprenderse, ¿no? Y también sabemos que la otra energía de la que estoy hablando es la energía potencial, ¿ok? Que es masa por gravedad por altura. Es decir, que la primera, cuando se refiere a cinética, es que depende de la velocidad de un cuerpo, ¿ok? Esto depende de la velocidad. Quiere decir que mientras yo más rápido me mueva, más energía cinética voy a tener. Es por eso que cuando luego choco un carro, ¡piu!, o sea, salen volando un desmadre y medio, porque dependiendo de la velocidad y la masa que tenía, pues esa cosa tiene muchísima energía, ¿no? Y la energía potencial, bueno, esa no es del movimiento, esa más que nada tiene que ver con distancias. ¿Qué quiere decir? Bueno, las alturas, por ejemplo, mientras yo más alto esté, más energía cinética, más energía potencial tengo. Si estoy a 1 kilómetro, tengo un montón de energía, porque masa por gravedad por altura, por 1 kilómetro es muchísimo, ¿no? O por 10 metros es poquito, 1 metro es poquito, etcétera, ¿no? Una prueba de ello es, lanza una pelota para arriba, o una bola de boliche. Si te das cuenta, cuando caiga esa pelota, dependiendo qué tan alto llegue, esa pelota luego adquiere una energía y cae, y dependiendo, por ejemplo, si lo avientas en la tierra, hará un hoyito más o menos pequeño. Muy bien, una vez que recordamos eso y demás, lo que tienes que saber para resolver este problema es que tienes que igualar estas energías. ¿Por qué? Porque la energía cinética es máxima cuando tiene la máxima velocidad. ¿Sabes dónde es eso? Al inicio, cuando tiene 30 kilómetros por hora. Porque esa cosa jamás va a aumentar de velocidad. Va a ir disminuyendo poco a poco debido a la gravedad, ¿ok? Y la energía potencial va a ser máxima y va a ser igual a la cinética cuando esté en lo más alto, ¿ok? Porque cuando es el punto más alto, si no va a subir más de ese punto, pues la energía cinética, perdón, potencial va a ser la más alta en ese punto, ¿ok? Ya que sabes eso, ya únicamente igualas. Y una vez que igualas, tienes lo siguiente, ¿no? Igualas esa ecuación, ¿no? Tienes un medio por la masa, que es 110 kilos, por la velocidad al cuadrado. Esa no la conoces. O sí, pero yo no la voy a poner todavía. Y es igual a 110 kilos, que es igual a 110 kilogramos, que es igual a la masa por la gravedad por la altura, ¿ok? Por eso pongo el 110 kilogramos por la gravedad 9.8 por la altura. Muy bien. Elimino masa con masa porque es lo mismo. ¿Ok? Y ya pongo un medio de la velocidad al cuadrado es igual a 9.8 por la altura. ¿Ok? La velocidad al cuadrado era un medio, ¿ok? O sea, 30 aquí, no era un medio, era 30 al cuadrado. Y tenemos un medio afuera que es igual a 9.8 por la altura. Despejando, tenemos 450, ¿ok? Entre 9.8. Muy bien, y eso es igual a la altura. Y eso da 45.91. Entonces, esta altura, ¿ok? Analicen bien el procedimiento de esa parte de aquí. Pero la altura va a ser de 41.9 metros. La máxima altura con esa velocidad, ¿ok? Que va a alcanzar ese objeto. Es decir, es muchísimo, es muy alto. ¿Ok? Ahora ustedes se preguntarán, y ya para finalizar, pero esto ya no tiene que ver con el problema, ¿no? Pues de dónde obtuvo esa energía, ¿no? O más bien, ¿de dónde obtuvo esa velocidad? Obviamente, para poder lanzar 110 kilos al inicio, alguien tuvo que aplicar una catapulta o algo así, porque 110 kilos es muchísimo, es decir, que alguien utilizó una fuerza. Y de ahí esa cosa es que se lanzó para arriba. ¿Entienden? Esa fuerza inicial, que quién sabe quién la lanzó, fue la que propició que esta cosa terminara bien lejos, ¿ok? Y esa fuerza, por la aceleración que adquirió, al inicio, esa energía, adquirió una energía cinética muy grande, pues. De ahí viene eso. Y ya se reparte entre la potencia, la cinética, dependiendo en los puntos intermedios de máxima o mínima
en cambios de posiciones del suelo, ¿no? Y demás. ¿Cuál es la fuerza máxima en newtons que puede sostener un gato hidráulico que soporta en su émbolo menor una fuerza de 15.5 newtons? Considere la razón entre las áreas de 0.003. Y muy bien, este ejercicio en particular corresponde al tema de la prensa hidráulica, la cual puedes encontrar en YouTube, por supuesto, en internet, pero si quieres buscar un libro, yo te recomiendo el Tippens, el cual es muy fácil de entender e ilustrativo. Estará en el capítulo 15 este tema en específico, pero bueno, para este ejercicio en particular nosotros no ocupamos eso. En cambio, te voy a dar yo la introducción. La introducción a este tema, y para poder entender lo que es una prensa hidráulica, pues es muy sencillo realmente. Imaginemos que tenemos este diagrama, ¿no? Este pequeño dibujo. La prensa hidráulica funciona de la siguiente manera. Tú, en un émbolo o un área pequeña, introduces una pequeña fuerza, ¿ok? Y este sistema está unido a través de, pues, un tubo o básicamente algo donde puede fluir un fluido. En este caso, agua, aceite, ¿no? En el caso de la prensa hidráulica, que es un gato hidráulico, pues sí, es básicamente aceite lo que se utiliza. Ok, entonces este fluido fluye obviamente a través del área pequeña y llega a una parte donde está un área mucho más grande. Lo que pasa con este principio en la física es que lo que se hace es introducir una pequeña fuerza que tú puedes hacer, ¿no? Como ser humano, la introduces en un área pequeña y como esto fluye a través de la tubería o el sistema que está conectado, pues llega a un área mucho más grande, produciendo fuerzas tremendamente grandes. Es decir, por ejemplo, en un gato hidráulico o un gato para levantar un carro, que es lo mismo, pues con tu mano terminas levantando un carro, ¿no? ¿Y cuánto pesa un carro? Pues más de 1000 kilos fácil, ¿ok? Entonces lo que quiero decir con esto es que este sistema físico, este principio físico es tremendamente rentable, ya que con poquita fuerza levantas algo muy grande. Y como se dan cuenta en el gato hidráulico, pues introduces la fuerza en un área pequeña y resulta que en un área mucho más grande sale una fuerza mucho más grande. Este principio está regido por esta igualdad. La presión de entrada es igual a la presión de salida. Y como sabemos, la presión de entrada es igual a una fuerza 1 entre un área 1. Obviamente la fuerza de entrada y el área 1 siempre van a ser mucho menores a la fuerza 2 y área 2 que son de salida. ¿Ok? Para que ese principio sea rentable. Pero el principio funciona de igual manera tanto de un lado como del otro, ¿eh? Si quieren introducir una fuerza muy grande en un área muy grande, está bien, la fuerza va a ser pequeña del otro lado y el área también va a ser pequeña. ¿Ok? O bueno, depende del área como la quieran poner. Pero bueno, en fin. Ahora sí vamos directamente al ejercicio. ¿Ok? Pero antes de eso es importante hacer uno previo. ¿Por qué? Porque este ejercicio no es así como muy directo. En cambio, lo que te estoy proponiendo aquí sí es bastante directo, ¿no? Tienes una fuerza de entrada y tienes un área de entrada y tienes un área de salida. Entonces la pregunta sería, ¿cuánta fuerza generas con esta pequeña fuerza en esta pequeña área? Pues es muy sencillo, ¿no? Es la fuerza 2. Despejas únicamente, como ya tengo aquí, es decir, que el área 2 pasó de dividir a multiplicar con la fuerza 1 del área 1 y luego sustituyes 50 entre 10 por 50 centímetros cúbicos, perdón, cuadrados que están abajo con centímetros cuadrados que están arriba, pues se eliminan y quedarían únicamente newtons y daría 250 newtons. Este ejercicio no es difícil, pero sirve para ilustrar de qué manera es que está funcionando este principio. Ahora ya que conoces esto, pues ahora sí ya podemos resolver el ejercicio en sí. Y lo que nos dice es que cuál es la fuerza máxima, es decir, el área 2 que puede sostener un gato hidráulico, tal vez si le pones un carro, cuando tú le aplicas una fuerza en el área pequeña de 15.5 newtons. Y ellos no nos dan las áreas, pero nos dan una razón de áreas. ¿Y qué es una razón? Es una división. Es decir, que tomaron el área 1 entre el área 2 y la división de esas áreas dio 0.003. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo vamos a lidiar con esto? Pues es muy sencillo. Vamos a hacer la división entre el área 1 y el área 2 y luego vamos a darle un valor al F1, a la fuerza 1 y ya con eso quedaría. Es decir, que tenemos esto, ¿no? Esta igualdad es la que siempre va a regir ese sistema. Despejamos la fuerza 1. ¿Por qué la fuerza 1 y no la fuerza 2? Muy bien, porque tenemos que tener la razón, es decir, la división entre el área 1 y el área 2. Y el área 1 está en la parte de abajo. Para que pase a la parte de arriba y tengamos esa razón, pues va a pasar multiplicando. ¿Ok? Ya que la tengas así, yo la separé aquí para que se mire un poco mejor la ilustración. Área 1 entre área 2, ¿ok? Y ya no, sustituyo que va a ser 0.003. Y como queremos la fuerza 2, pues esta relación pues pasaría dividiendo. Entonces la fuerza 2 sería la fuerza 1 entre la relación. Sería 15.5 newtons entre 0.003. Y nos daría 5.166.66 newtons. Por lo tanto, la respuesta, bueno, ya estaba marcada desde hace rato, pero básicamente era la D.
¿ok? Lo cual tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque no puede ser una fuerza menor, ¿ok? De hecho, ni siquiera ocupabas hacer el ejercicio porque no podía ser una fuerza menor debido a que estamos hablando del área 2, el área de fuerza máxima. Por lo tanto, la máxima nunca va a ser menor o igual a la que le introduces. ¿Ok? Básicamente es eso. Bueno, con eso ya terminamos el 9. Ejercicio número 10. Calcule el área en metros cuadrados de la superficie que debe tener una prensa hidráulica para que se pueda elevar un auto cuyo peso es de 1500 newtons al aplicarse una fuerza de 90 newtons si el área de la superficie mayor de la prensa hidráulica es igual a 2 metros cuadrados. Evidentemente este ejercicio está íntimamente, porque pertenecen al mismo tema, pues relacionado con el ejercicio número 9. Así que como ya explicamos en el anterior, pues aquí va a ser más directo, ¿no? Tenemos esta relación, evidentemente, que es la que nos va a servir para resolver el ejercicio, y pues básicamente tenemos nuestra área menor y nuestra área mayor, ¿ok? Con nuestra fuerza menor y nuestra fuerza mayor. ¿Ok? En este caso nos están diciendo que encontremos el área pequeña que tenemos que tener para que con 90 newtons nosotros podamos pues levantar un auto de 1500 newtons cuya área en la cual va a estar pegada, es decir, la parte de la prensa que va a levantar es de 2 metros cuadrados, que evidentemente es un área muy grande. Así que básicamente lo que tenemos que hacer es despejar el área 1 en esta relación. Y para despejar el área 1 está bastante sencillo. Lo que yo haría, pues obviamente es el área 1, por si no ven claramente el despeje, el área 1 está dividiendo, ¿no? Pues pasa multiplicando para el lado derecho. El área 2 está dividiendo, pues pasa multiplicando con el F1, ¿no? Entonces aquí tenemos F1 por área 2. Y luego que el área 1 como quedó con el F2, pues el F2 pasa para abajo. Y así despejas el área 1. Muy sencillo. Ahora ves, una vez que tienes esto, pues únicamente sustituyes 90 newtons por 2 metros cuadrados entre 1500 newtons, newton con newtons te van, y te quedaría 0.12 metros cuadrados. Bastante sencillo el ejercicio, por lo tanto tu respuesta pues B, ¿no? Así que el área que tienes que aplicar con la fuerza es mínima, ¿no? Contra lo que va a salir, que es muchísimo. Este principio, como dije, es mágico, tremendamente hermoso, la verdad. Vamos con el 11. Número 11. Si se tiene 0.5 de un gas ideal confinado a 300 Kelvin de temperatura constante y 1.5 atmósferas de presión, ¿cómo varía el volumen en litros si la presión aumenta a 2 atmósferas? Y bueno, primeramente este ejercicio corresponde al tema que se llama ley del gas ideal, que corresponde a un tema de termodinámica que puedes encontrar en el TIPENS en el capítulo 19. Pero bueno, en principio lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos un gas confinado en un recipiente, ¿ok? Y tenemos al inicio pues 0.5 litros de ese gas. Es un volumen, ¿no? 300 Kelvin de temperatura, que siempre se manejan temperaturas absolutas, así se le llama a los Kelvin, ¿ok? Y a los Rankine, que es otro tipo de temperatura o medición para la temperatura, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? También la presión 1.5 atmósferas, ¿ok? Al inicio. Luego aumenta la presión a 2 atmósferas, la temperatura se mantiene igual y nos preguntan, pues el volumen ¿qué? ¿Va a aumentar, va a disminuir o qué va a pasar? Para poder entender ese tema es importante que vayamos a los principios básicos, porque no se vale solo sacar las fórmulas. Te voy a decir de dónde salen las fórmulas. Evidentemente, la ley del gas ideal está regida por una fórmula, la cual es presión por volumen es igual al número de moles, ¿ok? Que también representa la masa, pues, del total de las moléculas que hay aquí. El número de moles, ya saben. Y R, que es una constante, se llama constante del gas ideal, ¿ok? Y una temperatura, ¿ok? Obviamente el número de moles puede cambiar, sí, evidentemente, la constante no, y presión, volumen y temperatura también pueden cambiar. Pero bueno, muchas personas también lo ponen así. PB es igual a RTN. ¿Qué quiere decir esto? Pavo es igual a ratón. Pavo es igual a ratón y con eso te acuerdas de la fórmula. Pero bueno, eso ya es para cada quien. ¿Ok? Dentro de la ley del gas ideal existen tres fórmulas. Estas que están aquí, ¿no? Presión por volumen es igual a, bueno, presión por volumen inicial es igual a presión por volumen final. Es decir, la 2, ¿no? Presión entre temperatura 1, obviamente, es igual a presión 2 entre temperatura 2. ¿Ok? Y finalmente, volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Cada una tiene un nombre, ¿no? Ley de Boyle, ley de Gay-Lussac y ley de Charles. Probablemente no los pronuncié bien, pero en fin. En este momento no vamos a usar ninguna de esas y te voy a decir de dónde salen de una manera súper sencilla. Así que no te preocupes, simplemente es información extra, ¿ok? Ahora bien, cuando tú tienes la temperatura constante, se aplica esta fórmula. Cuando tú tienes el volumen constante, se aplica esta fórmula. Y cuando tienes la presión constante, se aplica esta fórmula. Si te das cuenta, lo que está pasando aquí es que la temperatura no aparece porque se mantuvo constante, ¿ok? Es básicamente eso, por eso no aparece en la ecuación, ¿ok?
Ahora, para entender este sistema es bien fácil. Lo que pasa, o lo que tiene que pasar es lo siguiente. Tú pasas la presión, volumen y temperatura del lado izquierdo y dejas R y N del otro lado. ¿Por qué? Porque lo que estás imaginando es lo siguiente, que tienes un recipiente en el cual tu gas está confinado. Por lo tanto, el número de moles nunca va a cambiar. Es decir, la masa o número de partículas nunca va a cambiar. Entonces se vuelve una constante, si nunca cambia. Y obviamente la R, que es la R, la constante del gas ideal, pues tampoco cambia. Por lo tanto, los únicos tres parámetros que pueden cambiar son la presión, volumen y temperatura. ¿Ok? Dentro de este recipiente. Ahora bien, tú tienes un estado inicial y un estado final. ¿Ok? Como R y N son constantes, pues lo único que te queda es poner esta fórmula. El estado inicial es el uno y el estado final es el otro. ¿Ok? Ya sabes, presión, volumen arriba y temperatura abajo. ¿Ok? Cuando tú tienes la temperatura constante, la temperatura desaparece y te queda PV es igual a PV, ¿no? Es la primera fórmula. Cuando tienes el volumen constante, solo te queda P1 entre T1, que es igual a P2 entre T2, y te queda la segunda fórmula, ¿no? ¿Ok? Y finalmente, si tienes la presión constante, la presión desaparece porque si es constante, presión entre presión, cuando pasas para acá dividiendo, o que fue lo que pasó con cada una de las variables, pues desaparecen. Básicamente, a raíz de esta fórmula y esta relación súper sencilla que viene de esta fórmula, pues salen todas estas tres. Es súper sencillo, ¿no? Y básicamente no te ocupas acordar de ninguna otra más que de esta, la que está aquí en medio, que va a ser súper sencilla. Una vez que ya sabes esto, pues vamos directamente a resolver el ejercicio, ¿no? Tienes un estado inicial que son estos, y va a pasar a un estado final que son estos, ¿ok? P1, obviamente, todo lo que tiene el 1, P1, B1 y T1 van a ser el estado inicial y el 2, pues sabes que el final, ¿no? Ok, ya que tienes esto, pues vas a despejar para poder tener el volumen 2 despejado, pero antes de eso, como la temperatura no cambió, pues la pones como una constante y la puedes eliminar. Por lo tanto, te queda esta fórmula, ¿no? Yo en este caso aquí la puse, pero igual ya ven cómo se elimina 300 entre 300. ¿Por qué? Porque pasas de 300 para acá multiplicando hacia arriba, el que está de este lado derecho, pásalo para el lado izquierdo. ¿Y qué te va a quedar? 300 entre 300 es 1, por eso, por si no te había quedado claro. Entonces básicamente tienes lo siguiente, 1.5 por 0.5 te da 0.5 atmósferas, 0.75, perdón, atmósferas por litro, y 2 atmósferas por el volumen te da 2 atmósferas por volumen. Ese es el volumen 2. Entonces, dejando el volumen 2, te queda 0.75 litro o atmósfera al litro entre 2 atmósferas. Atmósfera con atmósfera se va y te queda únicamente litros. Por lo tanto, el volumen que te queda es 0.375. Por lo tanto, es la respuesta A. ¿Ok? ¿Y tiene sentido? Sí, sí tiene sentido. ¿Por qué? Tú tienes este recipiente, ¿ok? Y ese recipiente, bueno, también se podía expandir el volumen y demás, pero claramente, si tu temperatura no aumenta y tienes una presión que va a aumentar la presión, ¿ok? Si quieres aumentar la presión sin aumentar la temperatura, lo que tiene que hacer es reducir el volumen. Al momento de reducir el volumen, lo que pasa es que hay menos espacio entre las moléculas, chocan más y por lo tanto genera más presión. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. Ahora bien, otra forma de aumentar la presión sin aumentar el volumen es aumentando la temperatura. Si aumentas la temperatura, la energía cinética de las moléculas empiezan crece, se mueve más rápido porque la energía cinética obviamente es la velocidad. Tiene que ver con la velocidad, mejor dicho, y aumenta un montón, ok, y por ende aumenta la presión a raíz de que el volumen no aumentó. Son diferentes estados, diferentes fórmulas y formas de ver las cosas, pero bueno, en este caso el volumen tiene que disminuir y por lo tanto la respuesta es 0.375 litros. Número 12. Si 500 gramos de aceite ocupan un volumen de 0.546 metros cúbicos, ¿cuál es la densidad del aceite? Y bueno, este ejercicio corresponde al tema de la densidad, que puedes encontrar en el Tippens del capítulo 15. ¿Ok? Pero realmente es un tema muy sencillo, ya que la densidad se define como la relación que existe entre la masa y el volumen, es decir, cuánta masa hay en cierto volumen o cuánto cabe en cierto volumen. Normalmente sus unidades son de kilogramo entre metro cúbico, pero también pueden estar dados entre gramo entre centímetro cúbico. De hecho, la densidad más conocida del mundo probablemente sea esta, ¿no? ¿Cuántos kilogramos hay en un metro cúbico de agua? Pues básicamente 1000 kilogramos. ¿Ok? También es un gramo entre centímetro cúbico. Creo que es la más conocida y la que todo el mundo recuerda, más que el aceite u otras, ¿no? Ahora bien, en este ejercicio, pues tenemos dos sopas. O lo dejamos en gramos sobre centímetro cúbico o lo ponemos en kilogramos. Y pues yo lo voy a dejar en kilogramos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las respuestas están dadas en kilogramos. Ni más ni menos. ¿Ok? Entonces tenemos 500 gramos de aceite, pues hay que convertirlo a kilogramos. Para esto,
pues tenemos la equivalencia de que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces gramos van abajo para que se elimine gramo con gramo. Entonces quedaría 500 por 1 entre 1000 y daría 0.5 kilogramos, ¿ok? Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Muy bien, ahora ya puedes aplicar la fórmula directamente. 0.5 kilogramos entre 0.546 metros cúbicos y esto va a dar una densidad de 0.9157 kilogramos sobre metro cúbico, ¿ok? Y básicamente, pues la respuesta ¿cuál es? Viene siendo A. Y con eso terminamos el ejercicio número 2. Número 13. Si la fuerza electrostática entre dos cargas situadas a una distancia r es igual a 10 newtons, ¿cuál debe ser la distancia entre las cargas para que la fuerza de atracción sea de 40 newtons? Y bueno, primero que nada, pues como siempre, ¿no? Este tema corresponde a la ley de Coulomb, que puedes encontrar en el Tippens el capítulo 23. Evidentemente estará en el tema de electromagnetismo. Y bueno, básicamente esa ley está regida por esta fórmula, ¿no? Donde dice que la fuerza entre dos cargas está dada por una constante universal, ¿ok? Por la carga 1 por la carga 2 entre el radio al cuadrado, es decir, la distancia al cuadrado, ¿ok? Muy bien. Para poder explicar este tema es importante pues esquematizarlo un poco, ¿no? Y qué mejor manera que con un dibujito, ¿ok? En principio las cargas que son iguales, es decir, por ejemplo, carga positiva con carga positiva se repelen, es decir, que no quieren estar juntas. Por lo tanto, la fuerza que salga de utilizar esta fórmula será negativa, es decir, pues se están repeliendo. Es decir, tanto positiva como negativa con negativa no se quieren. Las únicas cargas que se quieren son positiva con negativa o viceversa, ¿no? Esa sería una fuerza de atracción. Una vez habiendo dicho esto, pues también hay que poner dos principios, ¿no? La atracción va a ser más fuerte mientras más cerca se esté, ¿no? En la distancia entre las cargas. Y también la atracción va a ser más débil mientras más lejos esté. Es decir, por ende, ¿no? Ok, muy bien. En principio tenemos lo siguiente, dos cargas, una positiva y una negativa, ¿no? Y dicen que está situada, eh, cuando la fuerza es de 10 newton, está situada a una distancia igual a R. ¿Ok? No es esta R de aquí, simplemente es una R. Puede ser una X, puede ser lo que sea, no importa. Simplemente es una distancia. ¿Ok? Ahora nos dicen, tenemos tenemos otras, las mismas partículas, pero ahora están con una fuerza de 40 newtons. Entonces la distancia, ¿cuánto es? Y de hecho las respuestas están dadas en términos de R. ¿Ok? La distancia se acortó, sí. ¿Por qué? Porque sabemos que si aumentó la fuerza, la distancia tiene que ser menor. Mientras más cerca estén, más fuerza hay. Por lo tanto, podemos descartar tanto C como D. Pero bueno, vamos a resolverlo de una manera que se pueda entender. Tenemos nuestra fórmula aquí, ¿no? Esta fórmula nos dice que 10 newtons es igual a la constante por la K1 por la K2 entre la distancia al cuadrado. ¿Ok? Y también tenemos la parte 2. 40 newtons es igual a la K, ¿ok? Por K1 por K2 entre este cuadrado. En principio, uno pudiera suponer lo siguiente. Pudiera suponer que como la fuerza aumentó 40, es decir, que aumentó por 4, 10 por 4 es igual a 40, pues abajo a lo mejor la distancia se redujo en 4, ¿no? Como sugiere A. Pero ¿es eso cierto? ¿Será o no será? ¿O será 2? Bueno, para eso vamos a explicar y vamos a poner esta pequeña relación. Sabemos que la fuerza es inversamente proporcional a la distancia, en este caso R. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú tienes una igualdad, es decir, una ecuación, y tienes, por ejemplo, la fuerza es directamente proporcional al tamaño de las cargas, pero inversamente proporcional al radio. ¿Por qué? Porque está en la parte de abajo. Es decir, y tiene todo el sentido del mundo. Por ejemplo, si la distancia disminuye, aumenta la fuerza, ya lo sabíamos. Entonces, cuando una decrece, la otra aumenta. Si la fuerza disminuye, es decir, que la distancia se está haciendo más grande. A eso se le llama inversamente proporcional. ¿Ok? Entonces tenemos lo siguiente. Aumenta la fuerza, disminuye el radio, es decir, que está más cerca. Cuando pasa esto, cuando tú multiplicas por un factor, es decir, en este caso 4, pero puede ser 5 o 6, la fuerza, acá pasa algo. ¿Sabes qué pasa? Se divide. Se divide porque está decreciendo. Si de un lado aumentas, si de un lado le sumas, del otro le restas. Pero de este lado lo estás multiplicando, es decir, por 4, de este lado le divides. ¿Entre 4? Bueno, eso es una buena pregunta, ¿ok? Veamos, esto es una relación inversamente proporcional entre la fuerza y el radio. Esta igualdad no importa, simplemente es para ponerlo como una relación de momento para explicar esto. Ahora tenemos una relación donde la fuerza y el radio están relacionados, pero bueno, el radio está al cuadrado. ¿Qué pasa con este tipo de ejemplos? Evidentemente, si la fuerza aumenta, el radio también tiene que disminuir. Por lo tanto, hay una multiplicación y una división. Pero ¿qué pasa? En la primera parte tenemos lo siguiente. La fuerza aumentó en 4. Cuando la relación no está al cuadrado, pues evidentemente el radio se va a dividir entre 4. Pero cuando uno tiene que el 4 por el que se multiplicó tiene un radio al cuadrado, ahora en vez de dividirse,
Pues bueno, para poder sacar el radio, evidentemente, para poder despejarlo, el radio, para dejarlo solo, igual que en la parte de arriba, será R, pues que está con un cuadrado, pues pasa con una raíz. Raíz de 4 es igual a 2. Por lo tanto, la división, en principio, que parecía ser 4, no va a ser 4, va a ser 2. ¿Ok? Entonces, tu respuesta correcta va a ser B, R entre 2. ¿Por qué? Porque la fuerza está inversamente, no, es inversamente proporcional, o el radio es inversamente proporcional a la fuerza, ¿no? Ok, están relacionados inversamente proporcional. Es decir, que sí es cierto, cuando uno multiplicas, el otro lo divides, pero como está al cuadrado, a este tienes que encontrar realmente el factor por el que se va a dividir. Y en este caso no era 4, era un 2. ¿Por qué? Porque r al cuadrado es 4, pero cuando despejas el r, pues es igual a 2. Y básicamente esa es la respuesta, ¿no? No sé si entendieron o no entendieron, pero trataré de hacer estos ejercicios uno por uno para expandirlos lo más posible, haciendo más ejercicios, tratando de expandir más el tema, pero en otra serie de videos. De momento así lo vamos a dejar, espero lo hayas entendido. Si tienes alguna duda, no te preocupes, puedes preguntarme en los comentarios, a todo el mundo le respondo. Vamos al número 14. Número 14. El voltaje total aplicado al circuito de la figura es de 12 volts y las resistencias R1, R2 y R3 son de 5, 3 y 8 respectivamente. La pregunta es, ¿cuál es la resistencia equivalente del circuito en ohms? Y bueno, este ejercicio corresponde al tema de circuitos que lo puedes encontrar en el Tipens del capítulo 28. Y básicamente el circuito que tenemos es el siguiente. Pero antes de comenzar es necesario explicar algo acerca de lo que estamos a punto de resolver. Bueno, el circuito consta de aquí una fuente de poder que no nos importa, simplemente nos importan las resistencias 1, 2 y 3. Cuando vienen este tipo de resistencias las puedes combinar las tres en una sola, pero para eso hay que saber cómo combinar. ¿Ok? El valor de cada resistencia está dado en ohms, pero bueno, de momento eso no importa mucho. ¿Ok? Así que vamos a resolverlo. Y para resolverlo es importante que sepas lo siguiente. En un circuito hay dos tipos de resistencias o hay dos formas de acomodarlas. Las que están en paralelo, es decir, como esta, como en la primera, una al lado de la otra, obviamente apuntando en forma vertical. ¿Ok? Esa se llama paralelo y la forma de sumar estas dos, pero también pueden sumar más, es 1 entre resistencia equivalente, es decir, la equivalente es la suma de las dos, es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2. Sí, así como está. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer el ejercicio y vamos a darnos cuenta qué onda con esto, pero de momento apunten la fórmula, ¿no? Y la segunda fórmula es la más fácil. Cuando tienes resistencias en serie, es decir, que pasan por la misma línea, pues solo sumas 1 y 2, o 3 y 4, o lo que tú quieras, ¿no? El valor de 1 más el valor de 2. Esto evidentemente, como dije, no se limita a 2. Puedes sumar 3, 4, 5, 6, las que tú quieras. Solo asegúrate de utilizar la fórmula correcta y de la manera correcta. ¿Ok? Ya sabemos esto, ya apuntaste las fórmulas, pues vamos a resolver el ejercicio. El ejercicio básicamente tenemos esto, ¿no? ¿Qué hay que atacar primero? Primero te digo que no puedes atacar 1 y 2 al mismo tiempo. Si tienes paralelas, paralelas rigen sobre series. O sea, me refiero, estas que están en paralelo, como están pegadas, se suman primero. Y ya después sumas con la que va a estar acá. Sin embargo, si R aquí justo enfrente tuviera, bueno, arribita tuviera un RX, lo que tú quieras, primero sumarías las que están en serie y después las que están en paralelo. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso, pero de momento van a ser las que están en paralelo. ¿Ok? Muy bien. Como ya sabes que son en paralelo las que tienes que resolver, pues utiliza la fórmula de paralelo. Para eso tienes que R2 y R3 valen 3 y 8, ¿ok? Entonces las metes ahí. Quedaría 1 entre resistencia equivalente es igual a 1 entre 3 más 1 entre 8. Muy bien, esto lo resuelves como lo típico, ¿no? ¿Cómo se resuelve una fracción? Pues 1 por 8 da un 8, 3 por 1 da un 3 y 3 por 8 lo pones abajo y da 3 por 8. Muy bien, esto resolviéndolo daría 3 más, 8 más 3, 11 y 3 por 8 pues 24. Evidentemente esto no lo puedes dejar así. Para que sea una forma correcta, pues lo inviertes. Es decir, pasas el equivalente para arriba y por lo tanto el 24 lo pasas para arriba y el 11 lo pasas para abajo. Como se resuelve una inversa, ¿no? Entonces tu respuesta correcta es de 24 entre 11 ohms. Ahora bien, el circuito se redujo a esto. Tienes tu R1 y tienes tu resistencia equivalente, ¿ok? Que vale 24 entre 11. ¿Esto está en serie, sí o no? Sí, evidentemente está en serio, por lo tanto solo tienes que sumar 1 con equivalente y tienes lo siguiente. Yo le voy a poner resistencia total, pero normalmente se le llama resistencia equivalente. Es decir, que a la primera que tengo aquí, resistencia equivalente 24 entre 11, le puede haber puesto resistencia equivalente 1 y a esta en vez de resistencia total, resistencia equivalente total o algo así, ¿no? Pero de momento sí lo dejo, no importa. Entonces sería la 1 más la equivalente, 5, que vale la 1, ¿ok? 5 ohms, más 24 entre 11.
Yo aquí puedo sumar, si tengo mi calculadora, pues evidentemente hago la división bien rápida y le sumo el 5. Sin embargo, en este caso yo decidí hacerlo con, o sea, con suma de fracciones, que sería 5 por 11, ¿ok? Más 24 por 1 entre 1 por 11. Y te daría 79 entre 11, pero eso básicamente en números enteros y decimales sería 7.18. Por lo tanto, tu respuesta correcta evidentemente es B. Número 15. De acuerdo con el circuito, ¿cuál es la corriente total en amperes que entrega la fuente de voltaje? Evidentemente este ejercicio está ligado con el tema anterior, que es circuitos, así que no voy a profundizar en eso y vamos directamente a resolverlo, ¿ok? Y bueno, tenemos aquí nuestro circuito, el cual tiene 10 de fuente de poder, es decir, 10 de voltaje. Muy bien. Luego tenemos aquí dos resistencias, 50 ohms y 40 ohms. Ok, nos viene a determinar la corriente total, es decir, la corriente que pasa por aquí. ¿Saben cómo se determina eso? Bueno, se determina a través de esta fórmula. Se dice que el voltaje que está en un circuito es igual a la intensidad de la corriente por las resistencias. Evidentemente estamos hablando de la resistencia total. Ok, en nuestro caso queremos la intensidad, es decir, que únicamente despejando la intensidad de la corriente, ok, que es Coulomb sobre tiempo, pero bueno, eso es otro tema que no vamos a tocar, es igual al voltaje entre la resistencia. Ok, eso es lo que tenemos que encontrar. Ahora bien, en un principio se puede determinar cuando tiene la resistencia así, pues no, básicamente no, no al nivel que estamos tratando de resolverlo. Ya en la universidad lo van a resolver y les van a explicar cómo encontrar el amperaje que está pasando por cada resistencia al tiempo que está funcionando ese circuito. Pero de momento lo que vamos a hacer nosotros, y es lo importante aquí, es combinar estas dos resistencias para que sea un circuito súper sencillo y únicamente sea voltaje, resistencia y obtengamos la intensidad. Así que si les parece, continuemos, ¿no? Evidentemente esto es una resistencia en paralelo, por lo tanto se resuelve de la siguiente manera, ¿no? Como ya hemos visto, 1 entre 50 más 1 entre 40 es igual a la resistencia total o equivalente. Entonces, haciendo la respectiva suma de fracciones, o si tienes tu calculadora, evidentemente lo puedes usar, ¿no? Sería 1 por 40, aquí está, ¿no? Más 1 por 50, aquí está, entre 50 por 40. Esto nos daría 9 entre 200, ¿ok? Es igual a 1 entre la resistencia equivalente. Despejando, la resistencia equivalente, o más bien haciendo la inversa, es igual a 200 entre 9, y eso da 22.22 ohms. Ok, ya tienes tu resistencia equivalente, es decir, la total, y también tienes tu voltaje. Por lo tanto, únicamente ya, pues, solo sustituyes, ¿no? 10 volts entre 22.22 ohms, y eso te va a dar 9 entre 20 amperes. Súper sencillo, eso te va a dar en decimales 0.45 amperes. Por lo tanto, tu respuesta correcta es B. Ejercicio número 16. En general, los metales son buenos conductores de la electricidad y tenemos cuatro opciones, empezando por sus propiedades físicas. Y bueno, primero que nada, hay que desmentir esto, porque cuando nos referimos a las propiedades físicas de un material, nos referimos, por ejemplo, a propiedades evidentes como la dureza, la elasticidad, el punto de fusión o el punto de ebullición. Esas son las propiedades físicas. Por ejemplo, tú tomas un objeto en tu casa y puedes checar qué tan duro es, qué tan elástico es, el punto de fusión, por ejemplo, del agua, ¿no? O el punto de ebullición del agua. Por ejemplo, el punto de fusión del agua, ¿cuánto es? 0 grados centígrados. El de ebullición, cuando evapora, son 100 grados centígrados. Eso son las propiedades físicas. ¿Ok? Las propiedades electrónicas son otras cosas. Y evidentemente, cuando hablamos de conducción, de electricidad, hablamos de propiedades electrónicas. ¿Por qué? Porque si recordamos bien, los electrones son los que producen la electricidad, es decir, el movimiento de electrones es la electricidad, ¿ok? Así que la respuesta A no es correcta. La B dice, ser resistentes al calor. Pues bueno, ser resistentes al calor, eso es una cuestión debatible. ¿Por qué? Por ejemplo, muchos materiales pueden ser resistentes al calor, ¿ok? Y eso no los hace buenos conductores de electricidad, ¿ok? Pero si nos referimos exactamente a, por ejemplo, resistencias de este tipo que tenemos aquí, las cuales permiten calentar el agua, si eso se refiere a la B, que supongo que no sé si se refiere a eso, pero suponiendo que el caso más cercano sea ese, tampoco, porque lo que pasa en este tipo de resistencias, ¿saben por qué se calienta la resistencia y por ende calientas el agua? Lo que pasa es que aquí hay flujo de electrones que vienen directamente de la pared donde está el enchufe. Hay flujos de electrones. Este pedazo de metal de aquí es tan grande la resistencia que lo que hace es que chocan un montón de electrones con los átomos y por eso se calienta demasiado pues este metal y por eso calienta el agua. Básicamente los electrones producen el calor, no la resistencia al calor produce electrones, por eso B queda totalmente descartada. Vamos con C. Ser sensibles a los campos magnéticos. Bueno, es un tema también parecido, aunque pensaría uno que pudiera tener que ver, pero no.
¿Por qué? Si bien es cierto, los campos magnéticos se producen de muchas maneras, bueno, realmente solo de una, pero están en muchos lados. ¿Saben cómo se produce un campo magnético y por qué el campo magnético no produce electricidad? O no es que significa que sean buenos conductores, eh, o sea, esa sea su razón de por cuál son buenos conductores. Básicamente el campo magnético se produce a través de los movimientos de los electrones. ¿Ok? Un electrón producirá un campo magnético o un conjunto de electrones. ¿Ok? Y también dependiendo de la orientación de donde estén estos. Por eso es que hay campos magnéticos como norte y sur, ¿no? O sea, que están en diferentes direcciones, como es un imán, ¿no? Algunos se pegan, otros no. ¿Ok? A eso se refiere el campo magnético, pero no, nada que ver. O sea, tiene que ver mucho, pero no es la respuesta. Más que nada, y aquí es donde está el meollo del asunto, de tener pocos electrones en la última órbita de sus átomos, la respuesta es parcialmente sí. Obviamente es D, pero ¿a qué se debe esto? Bueno, básicamente lo que tenemos y por qué los metales son buenos conductores de electricidad es porque los metales tienen un montón de electrones. Es decir, si checan su tabla periódica, primero que nada tenemos del lado izquierdo un montón de elementos, ¿no? Esos elementos no son metales. Y si vamos muy a la derecha, tenemos otros elementos que tampoco son metales. Tenemos gases, el nitrógeno, el carbono, etcétera, ¿no? Pero los que están en medio son todos los metales, ¿no? Los de transición y los que no son de transición. Estos elementos se caracterizan por tener un montón de electrones, ¿ok? Y finalmente cuando llegan y empiezan a llenar un montón de electrones alrededor de ellos, en las últimas capas dejan un par de electrones que están separados de los demás, ¿ok? Tienen muchísimos y esos electrones son bien fáciles de tumbar. Les avientas un poco de luz y ya los electrones salen volando. ¿Ok? Básicamente por eso el cobre, el oro, la plata son buenos conductores de la electricidad. ¿Por qué? Porque tienen un montón de electrones que te van a aventar para afuera. Esa es la respuesta correcta. Continuando con el ejercicio número 17, que dice lo siguiente. Si la corriente en el circuito que se muestra en la figura es de 2 amperes, pregunta cuál es el valor del voltaje total. Y bueno, obviamente estamos continuando con el tema de circuitos y la figura a la que se refiere pues es esta, ¿no? La cual tiene una fuente de voltaje que es evidente, por la cual esta mueve un amperaje, en este caso son 2 amperes, ¿ok? Que el amperaje o la corriente que circula pues es lo mismo y pasa a través de todas estas fuentes de resistencia, ¿no? Cada una consta de un valor y demás. Ellos nos piden determinar el voltaje y el voltaje se determina de la siguiente manera. Voltaje es igual a la intensidad de la corriente que fluye a través del circuito por la resistencia total, ¿ok? Esta R equivaldrá a todas las R combinadas que están aquí, ¿no? Ok, obviamente también sabemos que la intensidad de la corriente es 2 amperes y también sabemos que la forma de sumar ese circuito por los ejercicios anteriores, donde ya vimos que, pues, cómo se suma un circuito en serie, pues es la suma de todas estas resistencias, desde la 1 hasta la 5, ¿ok? Y la suma de todos estos sería nada más 5, 2, 4, 1 y 6, dando un total de 18 ohms, que es la unidad en la cual se mide una resistencia. Una vez que tienes esto, ya nada más sería sustituir. Por eso el ejercicio es realmente muy sencillo. Ok, es 18 por 2. Ok, eso da 36. Obviamente las unidades del voltaje, como en cualquier batería, pues son 36 volts. Y esto nos da la respuesta como correcta, pues D, ¿no? Ok, vamos al siguiente. Número 8. ¿Qué resistencia tiene una parrilla eléctrica de 120 volts que consume una corriente de 22 amperes? Evidentemente este ejercicio sigue perteneciendo al tema de circuitos y pues lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Se supone que tenemos una parrilla en la cual fluyen 120 volts. Es directamente lo que da tu casa, ¿no? Un enchufe directamente de corriente a tu casa de 120 volts, ¿no? Y por aquí fluyen 22 amperes, que es muchísimo. Al igual que en una parrilla también pudieran fluir por este aparato, ¿no? Que es el que uno utiliza para calentar el agua. Lo que pasa a grandes rasgos en estos tipos de aparatos es que la resistencia, es decir, el metal por el que utilizan, no conduce la electricidad. Es decir, es muy mal conductor. Lo que hacen es que fluyen electrones y estos chocan muchísimo dentro del material y lo calientan. Básicamente así funciona. ¿Ok? Utilizando una resistencia tremendamente grande. ¿Ok? Muy bien. Esto puede ser representado de la siguiente manera, ¿no? Un voltaje, que son 120 volts, una resistencia, o en este caso son dos, pero bueno, es una, ¿no? Realmente. Aquí nada más fue el circuito que encontré, ¿ok? Y obviamente por aquí circula la corriente. Muy bien. Tenemos las fórmulas que ya conocemos, ¿no? Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Y en este caso, como queremos encontrar resistencia, pues la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad, únicamente despejando. Ya que tienes esto, pues únicamente introduces los valores que ya tienes, que son 120 volts entre 22 amperes, y finalmente te dan 60 entre 11 ohms, que eso en decimales o números enteros, 5.45 ohms. Por lo tanto, la respuesta correcta es la respuesta A, ¿ok? Y evidentemente el flujo
de la corriente es muy alto y el voltaje es muy alto y la resistencia también es muy alta en comparación con otros ejercicios que hemos hecho antes. ¿Por qué? Esto debido a que, como dije, ¿no? La resistencia aquí es tremendamente grande. ¿Por qué? Pues para que caliente. Así de fácil. Número 19. ¿Cuál es la fuerza electromotriz, Fenn, en volts, inducida en una espira de alambre cuando, al acercar un imán, el flujo magnético cambia de 1.2 por 10 a la menos 2 Weber a 4.6 por 10 a la menos 2 Weber en un intervalo de 1.7 por 10 a la menos 2 segundos? Bueno, les voy a ser honestos, ¿ok? Antes de comenzar, pues como siempre les digo, este tema pertenece, o este ejercicio pertenece al tema de la ley de Faraday. Lo pueden encontrar en el Tippins capítulo 31. Sin embargo, yo les voy diciendo una vez, yo no pude resolver este ejercicio. ¿Por qué? Porque yo al estudiar esto y lo que recordaba de la escuela cuando lo había estudiado, pues evidentemente estos son apuntes del libro, no son oficiales. Y lo que tenemos aquí es una FEN inducida, ¿no? A través de la utilización de alambres, como dice aquí, ¿no? Porque dice la FEN, una fuerza electromotriz FEN en volts inducida en una espira de alambre. Es decir, que lo que pasa es que enrollan con alambres, es decir, que dan ciertas vueltas a algún material, puede ser un imán o también puede ser un metal y pasan una corriente por ahí. Al momento que pasa eso, pues lo que pasa es que genera un, una una fuerza electromotriz, ¿no? De hecho, así funcionan pues los motores y demás. Entonces, la fórmula para resolver esto, como dice aquí, dice, para calcular la FEN inducida en una bobina de n espiras es, y aquí está, no, es igual a menos el número de vueltas, justo en la parte de arriba estarían el flujo magnético entre el cambio de tiempo, ¿no? Pero aquí no nos dan el número de espiras, entonces, o de vueltas, ¿no? Por lo tanto, yo de plano, o sea, aquí no pude, así que se lo voy a deber. Sin embargo, les digo dónde está el tema por si quieren buscarlo, o a lo mejor en YouTube también está la respuesta, no lo sé. Sin embargo, algo que sí les digo, yo no sé si estoy mal o de plano el ejercicio está mal, pero si tú ingresas los datos que ellos te dan, es decir, 4.6 por 10 a la menos 6 menos 1.2 por 10 a la menos 2, que marca el cambio, es decir, la relación del cambio entre el cambio de flujo magnético, ¿ok? Entre el tiempo, eso les da un valor de 2, ¿ok? De 2 volts. En este caso sería la respuesta C. Sin embargo, yo desconozco si ellos quieren que tomáramos como n, o sea, el número de vueltas como un 1, o si no importaba, ahí sí se las debo. Así que mejor vamos con el siguiente ejercicio. Espero que lo encuentren, pero, en fin, una disculpa. Número 20. Selecciona los dispositivos eléctricos que almacenan energía. Y bueno, aquí tenemos 4. Un capacitor, una resistencia, un interruptor y una bobina. Realmente el ejercicio es muy fácil. De hecho, la gente que llevó electrónica, pues, incluso sabrá más que yo. Ok, el primer dispositivo se llama capacitor. Y este dispositivo sí almacena, pues, almacena energía, ¿no? O carga. Esta no es como una batería. Realmente lo que pasa es que se introduce un flujo, carga súper rápido, pero la cantidad que puede almacenar dentro es muy pequeña. Es decir, esto como batería no serviría. ¿Ok? Es lo contrario. Bueno, es como una batería que carga súper rápido, pero se descarga igualmente súper rápido. En cambio, una batería de tu teléfono se carga bien lento y se descarga bien lento. ¿Ok? Y estos dispositivos tú los encuentras en cualquier circuito integrado. De hecho, cuando estaba más pequeño, lo que hacíamos nosotros era utilizar esto y lo aventabas al fuego y eran como cohetes, ¿no? Porque explotaban. Los avientas y explotan, ¿ok? Entonces este sí es capaz de cargarse, ¿ok? Con algo de energía, es decir, electrones. Ahora viene el segundo, la resistencia. La resistencia, como hemos estado viendo, pues realmente no. Esta lo que hace únicamente es detener o frenar o intentar frenar un poco el flujo de los electrones. Es decir, que es un material, de hecho son cerámicos, es decir, materiales que lo que hacen es retener, ¿no? O sea, no permiten su carga, obviamente no se cargan, simplemente los frenan un poco. ¿Ok? De hecho, resiste al paso de la corriente, como su nombre sugiere, sin embargo, no son capaces de cargarlo, por eso está descartado. Ahora bien, un interruptor creo que es el más fácil de todos. Obviamente el interruptor lo único que hace es unir dos partes, una donde está el flujo de la corriente, como en su casa, ¿no? Un switch, y lo une con la otra parte para donde quieres dirigirlo. Es decir, simplemente enciende o deja pasar o no deja pasar el flujo de la corriente. Por lo tanto, pues si bien es cierto, no retiene, porque simplemente es pasas o no pasas, como la resistencia que si deja pasar pero está resistiéndose, pues simplemente no, este capaz tampoco es capaz de cargarse. Y finalmente las bobinas, ¿no? Y las bobinas, pues son las que creo que todo el mundo ha visto pues un dispositivo de este estilo, ¿no? Simplemente es una barra de metal y
con un montón de espirales alrededor de ella. Lo que hace esto es que cuando se pasa un flujo de corriente a través de una fuerza externa, es decir, como una batería, genera un campo magnético y así puedes mover motores y demás. Así que por lo tanto, esta sí almacena algo de energía, ¿no? Claro, cuando dejas de enviarle electrones, pues eso eh, se detiene, a diferencia del capacitor, que este sí carga la energía. De hecho, los capacitores que son gigantes, volviendo a los capacitores, pues cuidado con ellos, porque esos sí pueden explotarte o te pueden dejar caer un voltaje gigante y ahí quedas tostado, ¿no? Entonces la respuesta a esto serían capacitores y bobinas, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es B. Número 21. ¿Cuál es la inducción magnética en teslas a 10 centímetros de un alambre conductor recto y largo que conduce una corriente de 5 amperes? Considere que la permeabilidad es igual a 1.3 por 10 a la menos 6 Tesla metro entre ampere. Muy bien. Primero, pues este ejercicio corresponde al tema de campos magnéticos que estará en el TIPENS en el capítulo 29. Muy bien. También es importante aclarar, ¿no? ¿Qué es eso de la inducción magnética? Y bueno, la inducción magnética, así a grandes rasgos, como una pequeña introducción, es básicamente esa capacidad que tiene un material que tiene claramente propiedades magnéticas, es decir, que es como un imán, de alinear las líneas o los electrones de un material que no tiene capacidades magnéticas, que no es imán, cuando se le acerca. Es decir, por ejemplo, para que quede un poco claro, ¿no? Tienes unas tachuelas, en este caso, ¿no? Las tachuelas, si las unes con otras tachuelas, pues evidentemente no se pegan. Pero ¿qué pasa cuando acercas un imán? Cuando acercas un imán y toca una de las tachuelas y le pones una tachuela enfrente, la tachuela se le pega a la tachuela en vez del imán. Lo que pasa es que el imán, como tiene una fuerza o una capacidad a través de sus líneas de campo magnético, lo que hace es alinear también los electrones de la tachuela. Y cuando alineas en una sola dirección los electrones de la tachuela, generas también un campo magnético. Por lo tanto, le das una propiedad magnética a la tachuela. De hecho, otro experimento muy clásico, no sé si lo hayan visto, puedes tomar un clavo de hierro que no conduce la electricidad. Más bien, perdón, que no tiene propiedades magnéticas, que no es imán. Le pones de un lado un cable y del otro le pones otro cable y le avientas un montón de corriente con la piel del carro. No sé si lo han hecho, ¿no? Cuando hacen eso, lo que hace es que el imán, después de que le explota ahí, porque pasa una corriente tremenda, después de que pasa eso, tiene ya propiedades magnéticas. ¿Saben por qué pasó eso? Porque lo que hizo la corriente eléctrica que le pusimos, como era tan grande, alineó los electrones en un solo sentido, que no dura para siempre, claro, ¿no? Pero al menos dura un ratito y a eso se le llama inducción magnética, ¿ok? Entonces, una vez aclarado este punto, pues la fórmula para conocer la inducción magnética, ¿ok? Es la siguiente, ¿no? Y está dada por esto, ¿no? Que la inducción magnética que está en Tesla es igual a la permeabilidad, ¿ok? Por la corriente entre 2pi por R, y R es la distancia, en este caso son 10 centímetros, de la cual estará ese material que sí conduce, bueno, que es capaz de generar campos magnéticos, ¿no? ¿Ok? Entonces la permeabilidad del medio es esta, que puede cambiar, en este caso, bueno, nos la dan, que evidentemente tendrían que hacer eso, porque si no, pues ¿de dónde? Y es de 1.3 por 10 a la menos 6 Tesla metro entre ampere. También nos dan la corriente que es de 5 amperes, ¿ok? Y tenemos aquí supuestamente una barra o un alambre conductor recto y largo, ¿ok? Y dice que a 10 centímetros, aprox, ¿ok? Nos piden como calcular la inducción que genera a 10 centímetros de esa barra, ¿no? Porque evidentemente las líneas de campo magnético pues llegarán hasta allá o hasta cierta distancia y mientras más cerca pues más penetración tendrán y mientras más lejos pues menos, ¿no? ¿Ok? Entonces ya únicamente queda sustituir, ¿no? Porque la fórmula es directa, 1.3 por 10 a la menos 6 Tesla metro entre ampere, ¿ok? Por 5 amperes entre 2pi por aquí R es una distancia, pero tienen que convertir 10 centímetros a metros, ¿ok? Y para convertir 10 centímetros a metros, pues 0.1 metros, ¿ok? Hagan la conversión ahí fácilmente, 10 entre 100 y es todo. Muy bien, eso les va a dar 1.034 por 10 a la menos 5 Tesla. Evidentemente aquí no aparece ese número, ¿por qué? Porque es más pequeño este, ¿no? Es 1.0 y sí, es B, ¿no? Pero no aparece un decimal, un segundo decimal, por lo tanto, pues es esa, ¿no? Entonces, pues quedaría como B. Y ya listo, esto es básicamente, así se resuelve este ejercicio. De hecho, muy sencillo, una vez que sabes el concepto, ¿no? Porque si no lo sabes, pues ni idea. Yo por eso recomiendo que revisen los libros. Pero bueno, una vez habiendo hecho esto, vamos al último ejercicio. Número 22. ¿Cuál propiedad de la luz se presenta cuando al meter un lápiz dentro de un vaso con agua, este parece como si estuviera quebrado? Y bueno, tenemos 4 propiedades aquí.
la reflexión, la dispersión, la difracción y la refracción. ¿Ok? Una de estas cuatro evidentemente generará este fenómeno, el cual pues tenemos un lápiz y dentro de un vaso con agua, y si vemos desde fuera pues vemos como que el vaso está quebrado. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, vamos a ver cada fenómeno uno por uno, empezando por la reflexión. ¿Ok? La reflexión es básicamente cuando tú incides un haz de luz o la luz en sí sobre un objeto. Puede ser lo que tú quieras, ¿no? Desde el agua, una pared y lo que sea. En este caso, entrando un poquito más a detalle, o pasan dos cosas, ¿no? La reflexión especular. Lo que pasa con esta, que es esta ilustración que está aquí, pues es que es más uniforme, es decir, entran el haz de luz, pega sobre la superficie, como esta superficie es lisa, ¿ok? Y no tiene pues, rugosidades y demás, pues sale igual, ¿no? O sea, la luz no tiene un contraste tan grande, es decir, entre sombras y demás. En cambio, la reflexión difusa sí genera sombras, porque cuando tienes diferentes superficies con diferentes volúmenes y diferentes formas, pues genera ciertos tipos de sombras, ¿no? Como se ilustra aquí, gises en un pizarrón y demás, pues eso ocurre, ¿no? Esta sería la reflexión, ¿ok? Cuando entra la luz y se refleja o hace una reflexión y, bueno, habrá dos tipos, ¿ok? Pero esa no sería, ¿ok? No es por lo que acabamos de ver, ¿no? Porque no tiene que ver con el agua, ¿ok? Tiene que ver con la superficie en sí. La dispersión, que sería la B. La dispersión pudiera ser, pero no tanto. La dispersión ocurre cuando tú separas, y básicamente eso es, ¿no? Cuando tú separas la luz blanca, es decir, la luz blanca, la que tiene todos los componentes, es decir, todos los colores, tú la separas a través de un prisma, ¿ok? Cuando tú lanzas la luz blanca y esta aparece en un montón de colores, eso es dispersión de la luz, ¿ok? Eso es el ejemplo más clásico, pero evidentemente aquí con el vaso de agua no estamos viendo un cambio de color. Estamos viendo que la luz, pues algo le pasa, ¿no? ¿Será que se dispersa? ¿Y será que de algún tipo? Sin embargo, no es esto, ¿no? No es propiamente que todos los componentes de la luz sean dispersados como se ve, como lo haría un prisma, ¿ok? Entonces esta no es la difracción. La difracción es un fenómeno un tanto peculiar. Este fenómeno ocurre cuando la luz tiene una longitud de onda. Cuando tú tienes una ranura muy pequeña, una ranura pero muy pequeña, hablando casi del tamaño de la longitud de onda de la luz, que estará dependiendo, pues la longitud de onda también de la luz, ¿no? Normalmente son los nanómetros. A lo mejor tú no sabes qué es eso, pero realmente no importa. El chiste es que este fenómeno ocurre cuando pasa a través de una rejilla muy pequeña. Lo que pasa es lo siguiente, va entrando la luz, ¿ok? Y al momento de pasar por la rejilla muy pequeña, ocurre lo siguiente, ¿no? Esta se difracta y se genera otra vez una sale, pero con otra vez formando ondas, ¿no? Desde muy pequeño hasta muy grande. Pudo haber sido que aquí antes entró de una manera muy grande, pero ahora como la rejilla era muy pequeña, pues ahora sale pues de pequeño a grande, ¿no? Eso es lo que pasa con la difracción, ¿ok? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con dos ranuras, y aquí se pone muy divertido, porque cuando tú tienes dos ranuras, salen las mismas ondas, ¿ok? Y estas generan algo que se llama fase y desfase. Es decir, que habrá zonas donde estas ondas se amplifiquen y otras donde no. Pero bueno, en fin, esta de plano no es y nos queda únicamente la D, ¿no? La D es lo siguiente. Pues sí, es la refracción y evidentemente esa es la respuesta. Esto lo que pasa es que cuando la luz cambia, por así decirlo, la forma en que te llega a los ojos, porque es la manera en que nosotros vemos, lo que va a hacer cuando pasa a través del agua va a ser diferente a como si estuviera en el aire. Entonces, a la hora de que la luz regresa a tus ojos, porque una vez que llega un objeto, pega y luego regresa a los ojos, o más bien va hacia los ojos y ya nuestro cerebro hace pues la representación de la luz en imágenes, pues lo que pasa es que llega a diferentes velocidades. Es decir, que por el medio del agua podría ir más lento que por el aire, y por lo tanto, como es el agua contra el aire, pues lo que tú miras en la parte de arriba, que sería el lápiz que está en el aire, obviamente, y el que está abajo, pues evidentemente no es otro medio. Entonces, lo que pasa aquí es que la refracción depende del medio, o más bien la luz depende del medio en el que se está moviendo, y como si se mueve en el agua, va a ser diferente a como si estuviera en el aire. Por lo tanto, a la hora que te llega a los ojos, pues evidentemente tú miras un lápiz quebrado. Y básicamente por eso la respuesta sería refracción. Sé que a lo mejor la explicación tampoco es tan detallada, sin embargo creo que para el nivel que están, pues tampoco lo ocupa hacerlo. Pero bueno, con eso ya terminamos la pregunta número 22 y final de el módulo de Ingenierías y Tecnología, pues la parte 2 de Física, ¿no? Y por mi parte sería todo, ¿no? Y mucho éxito, sigan echándole ganas y cualquier duda, comentario, pues ya saben, ¿no? En la caja de comentarios, ahí vamos a estar siempre al pendiente.